Y el asunto 12 es este. Batalla. Interactúelo. Batalla. 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 Tomemos asiento. Mientras se acomodan, voy a darles otra palabra de ánimo. Yo la recibo. Con esta palabra usted va a recibir aliento y esperanza. ¿Preparados? Cristo viene pronto. En cualquier momento viene. Bueno, los verdaderos discípulos resisten, perseveran y vencen, aún en medio de terribles sufrimientos por causa del Señor. En Apocalipsis 12 hay una visión que sobre todo apunta al final de los tiempos, es decir, una visión escatológica. Lo escatológico tiene que ver con el fin de los tiempos. ¿A qué se refiere el término escatológico? Pero aunque apunta hacia el fin de los tiempos, contiene sucesos que ya acontecieron, como vemos en Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí sobresale una mujer parturienta. Esta mujer parturienta no representa a la iglesia, tampoco es María, la madre putativa de Cristo, ya que María, cuando huye con el niño, no lo hace al desierto, sino a Egipto, mientras que la mujer de esta visión en Apocalipsis 12 huye al desierto. Definitivamente esta mujer representa a Israel. Israel es la mujer que da a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese hijo es Cristo Jesús, que ascendió a los cielos. Y el dragón es quien se sublevó contra Dios, el archienemigo eterno de Cristo, que es el diablo y Satanás. Quiere destruir al pueblo de Dios e ir en contra de los propósitos de Dios. El dragón posee un poder destructivo extraordinario y absoluto
sobre los reinos de este mundo, opuestos al reino de Dios. De ahí que Jesús mismo lo llama el príncipe de este mundo. Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11, para que lo confirme. Porque arrastró consigo al primer príncipe terrenal, Adán. ¿Quién lo arrastró? El dragón, conquistando sus derechos, su reino y aún su descendencia. Y arrastró a las estrellas con su cola, que realmente son ángeles del tipo de Satanás que volaron tras él. Estas estrellas de la mañana saturan y llenan del mal el aire. Son la fuerza del mal, ¿dónde? Sobre la tierra. Por eso, cuando cualquiera de nosotros va a orar por una nación o por su ciudad o por su territorio, no debería ignorar esto que está aprendiendo, porque si lo ignora, su oración va a perder efectividad. Ahora, si la mujer es Israel, ¿dónde está la iglesia verdadera en este punto? Si aún no ha sido arrebatada para recibir al Señor en el aire, entonces está a punto de serlo, según primera de Tesalonicenses 4:17. El que sus preferidos hayan sido tomados para él mismo es la primera fase de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor viene a ser ya cuando nosotros venimos con Él, que viene a ser la otra parte de la fase de la segunda venida del Señor. Entonces, primero viene por sus santos y luego viene con sus santos para ejecutar los juicios en contra de sus enemigos. Lo va a hacer justo al final del periodo de la tribulación más tenebrosa, que es de 1260 días exactamente. Periodo de acusaciones y blasfemias contra Dios y su accionar de hostigamiento contra el pueblo escogido, es decir, contra los siervos de Dios. Cuando alguien dice recibir el amor de Dios para ser su escogido, es decir, dice yo soy hijo e hija de Dios, pero no le sirve a Dios, realmente esa persona no es escogido de Dios. Realmente esa persona no es el preferido o la preferida de Dios. Ahora, en cuanto al cumplimiento de la segunda fase de la venida del Señor, es que hay señales. ¿Cuál es la segunda fase de la venida del Señor? Cuando nosotros venimos con Él a la tierra. Esa es la segunda fase de la venida del Señor. La primera fase es cuando el Señor nos arrebata para sí mismo. Toma para sí mismo a todos sus preferidos. Esa es la primera fase. Y en cuanto al cumplimiento de la segunda fase de la venida del Señor, es que hay señales. Mas no en cuanto al día que seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Ahora, esto no quiere decir que debamos tener en poco las señales. De ahí que solo quienes amen la venida del Señor siendo humildes, estando alertas, preparados, fieles, resistiendo, perseverando y venciendo, solo ellos serán arrebatados, nadie más. No podemos atenernos al cumplimiento de las señales indistintamente de. ¿A qué me refiero? Pues a que las señales en cuanto a la segunda venida del Señor son características que han estado presentes a lo largo de la historia de la iglesia: apostasía e incredulidad, amor egoísta y pecado, guerras, rumores de guerras, terror y desastres naturales. Todas estas señales han sido y serán el punto en común de la época de la iglesia, donde cada creyente desde el tiempo de Cristo ha estado convencido de ser testigos fieles ¿de qué? Del cumplimiento de las señales de los últimos tiempos. De manera que si el apóstol Juan, inspirado por Dios, escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 18, hijitos,
Hijitos, ya es el último tiempo. No estamos esperando el último tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí el apóstol Juan habla de quién, del anticristo. ¿A quién le está advirtiendo del anticristo? A la iglesia de todas las generaciones. ¿Por qué? Porque ¿quién? El anticristo será un factor que afectará a la iglesia considerablemente en el último tiempo. ¿Y cuándo es el último tiempo? Todos los tiempos mientras la iglesia esté. Recomiendo mucho pasar por este link que les vamos a dejar. El mensaje Llénense sin cesar del Espíritu, para que lo vuelva a escuchar y entienda mejor esto. Teniendo en cuenta esto, la iglesia ya estaba y siempre ha estado en el último tiempo. Dígaselo a alguien, la iglesia ya estaba y siempre ha estado en el último tiempo. Es decir, los últimos días. Es más, escúcheme acá. Este término postreros días se emplea para definir puntualmente la época de la iglesia como está escrito según Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, subrayemos eso, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Ojo, de modo tal que los postreros días, está subrayado, han sido siempre ¿qué? La era de la iglesia. Esa es la época de la iglesia. Así que el último tiempo y postreros días puede ser en cualquier momento de cualquier generación, y si Dios quiere que sea esta generación, entonces son los postreros días o el último tiempo. Dicho esto, no hay por qué pensar que solo cuando veamos que sucedan eventos como los descritos en una parte de Apocalipsis 12, ahí sí se debe creer que Cristo viene. Así no debe ser. La expectativa debe estar siempre en la venida de Cristo. Dígaselo al que está a su lado. La expectativa debe estar siempre en la venida de Cristo. Vuelvo a decírselo. La expectativa debe estar siempre en la venida de Cristo. Leemos en 2 de Tesalonicenses 2:1. Pero, miren en pantalla, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, repaso, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, Pablo está diciendo, cuando seamos arrebatados, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Subráyeme por favor el día del Señor. ¿A qué se refiere el día del Señor? Obviamente no es el día en que los santos, en que los preferidos de Dios seremos tomados para encontrarnos con el Señor en el aire, sino se refiere al día en que la ira de Dios se desata. A eso se refiere. Ahora bien, para cuando llegue este día, como nunca, habrá una gran apostasía y el anticristo ya habrá pelado el cobre. Es decir, es el líder político con el poder de Satanás sin medida, que a esta altura ha ganado el control mundial con promesas de paz, incluyendo meter en ese control mundial con promesas de paz a la misma Israel. De repente va a romper su pacto con Israel y va a mostrar su verdadera identidad.
Esto es lo que se conoce a la luz de las Escrituras como la abominación desoladora. A partir de este suceso, tan solo van a quedar 3 años y medio para que Cristo retorne. Hablo de la segunda fase de su regreso. ¿Cuál es esa fase? En que Cristo vuelve con sus santos. Se revela el anticristo, 3 años y medio, y Cristo vuelve con sus preferidos. Ahora, según lo leído en Tesalonicenses, estaba sucediendo algo. Los cristianos en Tesalónica estaban confundidos por algunos falsos maestros que se hicieron pasar como enviados del apóstol Pablo y que enseñaban que las persecuciones y los sufrimientos que estaban atravesando en ese tiempo era exactamente los juicios que tienen que ver con el día del Señor. El día del Señor. Y el día del Señor se utiliza ¿para qué? Para aludir al tiempo del juicio apocalíptico, donde se desata, como dije, ¿qué? La ira de Dios. Desafortunadamente, muchos que pasaban por el martirio de sus propios padecimientos y necesidades en ese entonces de la iglesia de Tesalonicense, creyeron esa mentira y se convencieron que eran objeto ¿de qué? De la ira de Dios, de la ira apocalíptica de Dios. Ellos temían, por ende, haberse perdido el arrebatamiento, que es la primera fase de la venida de Cristo por su iglesia, de lo cual ya Pablo les había escrito en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 14 al 18. Sin embargo, ellos compraron la idea falsa de que Dios estaba derramando ¿qué? Su ira final, que ya Cristo había venido por sus preferidos. Entonces, por un lado, ellos creyeron que se habían quedado del ser arrebatados, y por el otro, creyeron que estaban en el tiempo de la tribulación más espantosa, del cumplimiento de los juicios claramente hablados y anunciados por el Señor en Apocalipsis. Lo cual indicaba que para ellos, que el día del Señor prácticamente había llegado. Esto ocurrió hace ya más de 2000 años con la iglesia en Tesalónica. Y esto pasó porque ellos conocían la palabra, y la palabra misma es clara al respecto, diciendo en Apocalipsis 14, versículo 14. Síganme en la lectura, está en pantalla. Mire, perdón, obvié la tilde. Mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Esto es real. Un adelanto de un suceso que está anunciado. Recibió Juan, quedó en la palabra para que nosotros también lo recibamos. Miré, y aquí una nube blanca, para encontrarnos con el Señor en el aire. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue ¿qué? Cegada. Aquí vemos algo. El Señor de la mies, es decir, Jesucristo, está cegando a sus preferidos, sus redimidos, aquellos que perseveraron en medio del sufrimiento y la adversidad. Aquellos que no dejaron de guardar los mandamientos y la fe de Jesús. Y esto es una imagen de la iglesia que será arrebatada. Y una vez se dé el arrebatamiento, mire lo que sigue, 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo:
mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Estos racimos de la tierra, estas uvas maduras, ¿sabe quiénes son? Son los enemigos de Dios, son los amigos del mundo, son los rebeldes. Esos son. Son los que abdicaron de la fe en Cristo Jesús. Son los que van a probar la ira de Dios en presencia del Cordero. Porque el Cordero se va a asegurar que esto sucede, que esto suceda. Y que queden bajo la ira de Dios. En su momento, no muy lejos estamos de ese tiempo en la tierra y después en el infierno. 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Estamos hablando de sangre al nivel de la brida de un caballo en un radio de algo más o menos 300 kilómetros. Como los de Tesalónica pensaron que ya estaban en este tiempo, es ahí donde el apóstol indica en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3 a los tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, subráyeme eso, porque no vendrá, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El día del Señor y su juicio apocalíptico. No el día que el Señor tome para sí a sus preferidos. Porque no vendrá ese día sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Ya se está viendo. Sin que antes, ¿qué? Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya se está viendo. Estamos en un momento donde dentro del pueblo de Dios, en las iglesias, los supuestos creyentes fieles están pelando el cobre y se están volviendo como Judas, traidores. Entonces, si lo vieron, la ira de Dios está precedida ¿de qué? De la apostasía. Gente que dejará la fe, no creerá más que Jesús es Dios. ¿Está escuchando? Y esto es grave. Y ya se está viendo cada vez con más fuerza. Vemos gente que hoy día está en las iglesias y que ya no está en las iglesias y que está creyendo lo que quiere creer, no lo que Dios dice por la suma de su palabra. Es impresionante cómo la mayoría de gente que se congrega en su iglesia un día como hoy solo salen creyendo lo que les conviene, lo demás no lo creen. Es impresionante. Vemos gente que cree lo que quiere creer y no lo que Dios dice por la suma de su palabra, que es verdad. La mayoría maneja su propia doctrina. La mayoría está manejando su propia teología basada en pareceres y suposiciones. Donde lastimosamente, tengo que decirlo, se están viendo predicadores que desgraciadamente se habituaron o se están ajustando a decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. ¿Sabe para qué? No para ganar las almas. Ellos no están pensando en ganar las almas. Ellos no están pensando en rescatar a un pueblo del infierno y de la ira de Dios. Ellos no están pensando en presentarle a gente que pueda ser digna de irse con Cristo en las nubes y ser su amada para siempre. No, estamos hablando de predicadores. Qué desgracia tener que decir lo que estoy diciendo. Predicadores que le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y es que no es un secreto que cuando se le dice a otro o se le da a otro lo que ellos quieren, se tiene a esos seguidores. Y hoy vemos multitudes
con predicadores, pero están siendo seguidores, no discípulos. Y ellos dicen lo que la gente quiere porque ellos están pensando en que así van a tener más likes que dislikes por agradar a Dios. Ellos dicen lo que la gente quiere porque así facturan más, porque a mayor número pueden facturar. Ellos aman la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Por eso le dan a la gente, ¿qué? Entretenimiento y diversión, en vez de ganarlas diciéndoles lo que Dios quiere que ellos oigan. O sea que la venida de Cristo por la iglesia no tiene que esperar a que esto suceda, aunque ya está pasando. Hablo de los años que indefectiblemente preceden la última fase de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la última fase de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál? Cuando venimos con Él. Y esa última fase incluye un periodo de 3 años y medio o 1200 días finales que serán los más espantosos para la humanidad, créalo o no. Téngalo presente o lo olvide. Y sin embargo, esta realidad no debería postergar la esperanza ¿de qué? Del regreso de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la gran tribulación o de los 1260 días, como está escrito en Apocalipsis 12. Sino que debían, aquí estamos hablando algo que Pablo le dijo a los tesalonicenses y ahora viene para nosotros. Y los tesalonicenses debían, como nosotros, estar ¿qué? Vigilantes y expectantes, animándose unos a otros con la noticia del regreso inminente de Cristo. Hágase un favor, hágame un favor y hágale un favor al que está a su derecha, a su izquierda, delante suyo tal vez, o atrás, y anímelo ahora mismo, anímelo ya. ¿Cómo lo va a animar? Dígale que Cristo viene pronto, que su regreso no tiene vuelta de hoja. Ahora bien, ¿son estas palabras de ánimo para la mayoría? No. Cuando no hay nada más alentador ni nada más esperanzador que oír a alguien decirnos: la venida de Cristo es inminente. Porque eso significa que pronto dejará de haber llanto, que pronto dejará de haber dolor, que pronto las cosas primeras pasarán y pronto todo será hecho nuevo. Es que si Cristo regresara solo después que se cumplan los eventos para los 3 años y medio de la humanidad, sin un Cristo presencial, se perdería todo lo que el Antiguo Testamento ratifica del carácter inminente, alentador y esperanzador ¿de qué? Del regreso de Cristo. Por lo tanto, hemos de estar como expectantes al regreso inminente del Señor, más que de cualquier otro evento, como por ejemplo la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? Indefectiblemente, el anticristo debe manifestarse y esto es un evento importante, pero sobre todo diciente. Sin embargo, nuestra expectativa debe ser el regreso de Cristo por su iglesia sin excepción. Esta expectativa debe ser inmediata, para allá, como la expectativa del apóstol Pablo, quien estaba plenamente convencido de que él iba a ser arrebatado en vida para encontrarse con el Señor. Y eso ya 2000 años. Y él estaba convencido que hace 2000 años iba con el Señor. Y él estaba convencido que ya estaba en el último tiempo. Leemos en Primera de Tesalonicenses 4:15, dice Pablo: nosotros
que vivimos, que habremos dejado hasta la venida del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ven al apóstol, él estaba expectante del inminente regreso de Cristo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 17. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que, sin lugar a dudas, esta es la expectativa que tiene todo aquel que, según 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, será transformado. ¿Cuándo? Cuando sea arrebatado. Si es que está vivo, y si murió, será primero resucitado. Y se encontrará con el Señor en el aire. ¿Por qué? Porque es uno de sus preferidos. Dios tiene preferidos. Pero esta es la expectación anhelante y convicción firme. Diga conmigo, expectación anhelante y convicción firme. Esto que usted acaba de decir es lo que se tiene en vida. Expectación anhelante y convicción firme ¿de qué? De que la venida del Señor es inminente. ¿Por qué? Porque no sabemos la hora en que ha de venir. El tiempo exacto de su regreso sigue siendo un misterio. Así que Cristo podría venir en cualquier instante. El juez aún está delante de la puerta. Estamos cada vez más cerca de su venida. Él podría llegar en cualquier instante. De ahí que su venida, desde el inicio de ¿qué? De la iglesia hasta el arrebatamiento, sigue siendo ¿qué? Inminente. Y luego lo será ¿para quiénes? Para los que van a vivir la segunda fase. Para los que se quedan. Para los que no se van. De modo que mientras está derramando la ira de Dios, los preferidos del Señor deberíamos estar con Él en las bodas del Cordero. Lo vuelvo a decir, mientras está derramando la ira de Dios en la tierra, los preferidos del Señor deberíamos estar en las bodas del Cordero. Lo cierto es que la ira de Dios está precedida de gran tribulación. Según Apocalipsis 12, resultará muy difícil para Israel y cualquier persona que crea durante este tiempo el ser de Dios. La importancia de estar preparados, alertas y estar orando para tener siempre un testimonio que le agrada a Dios, por si tocara ser la generación que vive cuando esto suceda. Y esto debido al grado de conflicto que se librará. Retomemos en Apocalipsis 12:7 en adelante. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Vemos aquí el odio del dragón. Es tal que persigue a Cristo ¿hasta dónde? Hasta el mismo cielo. Pero su ángel pelea por él, ¿y por quién? Por su pueblo. Y lo arroja de allí definitivamente. La batalla continúa, pero arrecia. Esto cada vez más se va a poner peor, más fuerte, debido a la bronca que le tiene el dragón y sus ángeles. ¿A quién? Primeramente a Cristo, después a su iglesia y en este caso puntual, conforme a Apocalipsis 12, al pueblo de Dios, el buen olivo. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Israel. Y esto lo vemos desde el principio de la creación. Escuche atentamente. Cuando el dragón se entera ya en el huerto que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, le recomiendo ir a Una Voz de los Cielos en Spotify
y oír la serie que va desde el programa titulado El Diablo y Satanás es Real hasta el programa titulado Jamás permitas que el pecado te domine. También les vamos a dejar el link para que puedan llenarse de esa sabiduría y comprobar cómo es conocer la verdad y que la verdad le haga libre. Muy bien. Les decía que cuando el dragón se entera que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, estoy remontándome a Génesis, el dragón inicia una campaña sangrienta sin tregua de constante guerra y asesinato, inspirando a Caín para que matara a Abel, porque el dragón tuvo miedo de que el Mesías naciera de Abel. Luego temió que viniera de Noé, así que lo hizo emborrachar y que su descendencia se depravara. Después arremete contra la descendencia de Abraham por la misma razón, tratando de exterminar a los hijos de Israel allá en Egipto mediante Faraón. Estando en Canaán, ¿qué hizo el dragón? Los corrompió ¿con qué? Con la idolatría. Pues él temía que el Mesías pudiera salir de ellos. Por tanto, Asiria y Caldea los destruyen en su gran mayoría y llevan cautivos. Aún así, por la gracia, algunos regresan del cautiverio, pero el diablo los instó a matar ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Mas Dios contraataca. ¿A quién? Al diablo. ¿Qué hace? Resucita a Cristo. Pero la batalla sigue. Hasta desembocar en una celestial que sucederá al final de los tiempos, donde va a hacerse un desalojo del cielo. Apocalipsis 12, versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Subráyeme por favor, el gran dragón que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, escúchelo, fue arrojado a la tierra, esto va a pasar muy pronto, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ven que todo indica que las cosas se van a poner peor en la tierra? Pues el gran dragón va a ser arrojado del cielo a la tierra. Su dominio dejará de ser celestial y será 100% ¿qué? Terrenal. Terrenal. Y por eso, por ser echado el dragón del cielo, el cielo celebrará la victoria ¿de quién? Del arcángel Miguel y de sus ángeles. 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Subráyeme eso. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son estos vencedores que aún no le tienen miedo a ser ejecutados por el mismo dragón? Con tal de no darle gusto, son los mártires del Señor de ese entonces. 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Aleluya. Pero, hay un pero. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Mientras en el cielo se va a celebrar, la tierra va a lamentar. Viene ese tiempo, estamos cerca. Estamos cerca, iglesia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo no sé cómo usted se va a organizar para no faltar al ayuno de mañana en 8. Si usted falta, yo ya le cumplí a Dios. Es su decisión. Solamente Dios sabe lo que sigue. Hoy. No crea que por ser 31 Dios no actúa. No, ellos están de fiesta, están de fin de año, no vamos a hacer nada. Esas son mentalidades del hombre. Cosas que pone el diablo en la cabeza de la gente. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos.
son más altos que los nuestros. Como nunca vemos aquí que el diablo sabrá que sus días están contados para ese momento. De modo que intensificará su guerra ¿contra quién? Contra Israel y contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Vemos entonces que la historia del pueblo de Dios es una sucesión de tormentos y sufrimientos. 13. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El dragón se va a ensañar, pero sabe, Dios va a ayudar a su pueblo, a los suyos. 14. Reciba la ayuda de Dios. En medio de el ensañamiento del diablo contra su vida. (14) Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Estos son los brazos sustentadores de Dios, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Son los 3 años y medio. 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Siempre ha sido esta la intención del diablo con los preferidos del Señor: barrer y trapear con ellos, arrastrar con ellos. 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Usted está parado en su mejor aliado, la tierra. No me entendió. Usted está parado en su mejor aliado, la tierra. Gloria a Dios por el que tiene a su lado. Gloria a Dios por lo de su casa. Pero ¿sabe qué aliado a usted no le va a fallar? Después de Dios, la tierra. La tierra no le va a fallar. La tierra, literalmente la tierra que usted está pisando, es un buen aliado. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ese río representa persecución, ese río representa tribulación. Reciba esto: la tierra está a su favor. Reciba ese entendimiento. La tierra está a mi favor. Así que cuando vaya por donde vaya, recuerde esta palabra: la tierra está a mi favor. Y cuando sienta algo raro, la tierra está a mi favor. Porque si Dios tiene que hacer algo en la tierra para que a usted el diablo no lo destruya, Él lo hará. Pero usted tiene que creerlo, porque para eso nos dejó su palabra. Hay veces donde huir es pelear, siempre y cuando sea bajo la dirección del Señor. Como cuando José y María huyeron a Egipto para escapar del plan asesino de Herodes. Mateo 2:14. En los últimos terrores del pueblo de Dios, deberán huir a las montañas, dice el Señor, según Marcos 13:14. Y simbólicamente esto es la iglesia huyendo al desierto. Desierto, lugar de intimidad. Desierto, lugar solitario. Y en ocasiones, escúcheme, la vida de fe es una vida de aislamiento. ¿Sabe de quién? De nuestros padres. Eso va a pasar. En muchos va a pasar. En ocasiones, la vida de fe es una vida de aislamiento. ¿Sabe de quién? De nuestros hermanos, de nuestros parientes y amigos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos van a llegar a un punto donde no van a resistir nuestra fidelidad al Señor. Ellos van a llegar a un punto donde no van a tolerar nuestro servicio al Señor. Ellos van a llegar a un punto donde no van a tolerar nuestra cultura, nuestros niveles tan altos del reino. ¿Y qué van a hacer? Nos van a traicionar, nos van a dar la espalda, y algunos de ellos nos van a matar. Tome asiento. Su papá lo puede matar. Su mamá lo puede matar. Su hermano lo puede matar. El corazón solo lo conoce Dios. Su mujer lo puede matar.
¿Y sabe por qué va a pasar eso? Porque va a sentir fastidio de que su pariente sea 100% de Cristo. Que muestre a Cristo. Nuevo no es nuevo. Por eso en ocasiones la vida de fe, como les decía, es que aislada. Tiene que ser algo solitario. Hablo solitaria supuestamente de quienes deberían estar como nunca por nosotros, pero la mayoría va a estar es en contra de nosotros. Claro, no ve que preciso en un puente se va a ayunar cuando debería estar empachándose con ellos de comida en el festivo. ¿Cómo no le va a dar rabia si le va a decir que no a su paseo, que no a su salida? ¿O le va a afectar su salida? Pero no importa, aún en la soledad humana por ese lado, no va a faltar la compañía divina. Él no nos dejará ni nos desamparará. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que no son del diablo, tranquilos, ustedes son del diablo, no se preocupen. Esto es para los que son de Dios, los preferidos. Y especialmente según Apocalipsis 12, los judíos creyentes. La batalla es hasta el fin del mundo y cada vez será más recia. Hay fuerzas de maldad espirituales y humanas empeñadas en destruir la comunidad de Dios ahora y hasta el fin. Pero el Dios que los ayuda a ellos para ese terrible tiempo, nos ayuda a nosotros en este. Como ayudó a su hijo cuando el dragón estaba esperando para devorarle tan pronto naciera, Herodes, inspirado por Satán, quiso destruirlo siendo aún un niño. ¿Recuerdan en la tentación? Satanás personalmente trató de destruir a Jesús espiritualmente mediante la tentación a pecar y trató de matarlo físicamente, tergiversando la palabra, haciendo que se lanzara desde un pináculo para que se toteara contra el suelo, pero no lo logró. Una vez más Dios lo guardó por medio de su palabra. ¿Cuál? La que Jesús entendió, la que Jesús guardó, la que Jesús meditó, la que Jesús obedeció y la que Jesús supo confesar unido al Espíritu Santo con destreza. Después vemos al dragón influenciando a los mismos nazareos, pretendiendo hacer lo que Satán no pudo, despeñarlo. Mas una vez más, Dios lo guardó. ¿Y qué decir de la gran tempestad en el mar de Galilea? Su autor intelectual, el dragón. Y esa tempestad tenía un solo objetivo: destruir a Jesús físicamente. Además, que muchas veces los judíos trataron de matar a Jesús. Aún tomaron piedras para apedrearlo. Es que la vida del Señor continuamente estaba en gran peligro. La batalla en su contra, entre más días, más recia. Este es el trabajo mismo del dragón, ya que de sí mismo nadie tenía por qué ensañarse como lo hizo la gente con un bienhechor como lo fue Jesús. Pero Dios ayudó en la batalla. Pero Dios ayudó en la batalla. ¿Y qué tal? La lucha agonizante de Jesús en Getsemaní. Se ve un intento de las fuerzas oscuras por matarlo antes de llegar a donde, al Gólgota. Pero una vez más Dios Padre lo salvó y Jesús no pudo ser destruido en el Getsemaní. De todos estos esfuerzos del dragón por devorarlo, Dios ¿qué? Lo libró. Y cuando resucitó de su misma boca, lo zafó. Las alas del gran águila, que son brazos sustentadores de Dios, lo ayudaron. Los brazos sustentadores de Dios lo ayudan. Están a su favor. Satanás no duerme, Dios Padre tampoco. Por eso Satanás
no podrá causarle ningún daño, así como no se lo causó a Jesús. Lo vuelvo a decir, Satanás no podrá causarle ningún daño, así como no lo causó a Jesús. Si Jesús murió, fue en los términos de Dios Padre, no en los de Satanás. A él el diablo no le quitó la vida, el Señor fue quien puso la vida. Entonces, mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, la prueba tiene fecha de vencimiento. Y quiero decirle que ya casi acaba. Pero usted debe estar meditando, creyendo, confesando, obedeciendo la palabra para combatir con ella a quien, al dragón en este tiempo. Combatir su engaño, sus acusaciones, acogiéndose al perdón de Dios por la sangre de Cristo. Y no podrá acusarle más. Contando con las alas del gran águila, los brazos sustentadores de Dios, que son la fe y el amor, los dos brazos santos de Cristo extendidos sobre la cruz. Miguel y sus ángeles están por Israel. Pero 2/3 de los ángeles están a nuestra disposición. Cuando un demonio nos ataca, 2 están por nosotros para protegernos, para batallarnos contra ese demonio, para pelear contra ese demonio, para batallar por nosotros contra ese demonio. Es que según Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y según Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Oído, los ángeles del Señor mantendrán en su vida a raya a los satanes, a los adversarios. Oído, los ángeles del Señor mantendrán en su vida a raya a los acusadores y a los calumniadores. Ellos, ¿quiénes? Los satanes, los adversarios, los acusadores, los calumniadores, quieren presentar cargo contra nosotros o inventarlos y tentar a los hijos de Dios acciones de las que después se les pueda acusar. Es que el diablo induce a las personas a pecar. Trató de seducir a Jesús con sus tentaciones. Elaboró la espantosa confabulación en la mente de Judas. Se determinó a hacer caer a Pedro. Convenció a Ananías a retener parte del precio de la propiedad que había vendido para donarla. Él, el diablo, se vale de todas sus acechanzas y sus maquinaciones para conseguir sus propósitos seductores. Para causar enfermedad, para causar dolor, para entorpecer la obra del evangelio, sembrando la cizaña que ahoga la buena semilla y arrebata la semilla de la palabra del corazón humano antes que pueda penetrar y arraigarse en él, y más cuando el que oye la palabra es indolente. Satanás representa la desvelada vigilancia del mal contra el bien. Mas está escrito, Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecen contra ella. Dígalo, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y yo soy la luz del mundo, dígalo así. Porque tengo a la luz del mundo que es Cristo. Mi llamado es: pase acá y ríndase. Mi llamado es: pase acá y ríndase. Viva esta palabra. Decida meterse en la palabra. Reciba las alas del gran águila. Reciba la seguridad de que sus ángeles están cerca suyo, protegiéndolo y peleando contra los demonios, de ser el caso.
Ríndase, porque no hay acusación. El engaño y la calumnia no tienen poder en su vida. El dragón, en versión de adversario, no impide que usted sea fiel. Ni en su versión de calumniador podrá arruinarlo. Usted va a declarar que el diablo a usted no lo puede arruinar. El diablo a usted no lo puede arruinar. Que el calumniador no lo puede arruinar. Que el adversario no lo puede arruinar. Que eso no le hace mella a usted. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Y sabe cómo hay que esperarla? ¿Cómo hay que esperarlo? Preparados, batallando contra el dragón. Póngase sobre sus pies y dígale al dragón que retroceda de su vida. Dígale al dragón que retroceda de su casa. Dígale al dragón que retroceda de su familia. Porque el diablo es el que está trabajando la familia. Pero el diablo no puede más manejar la mente de la familia. No puede más manejar la voluntad de la familia. No puede manejar más las emociones de la familia. En el nombre de Jesucristo. Y por donde viene el diablo se devuelve. Dígalo, por donde viene el diablo se devuelve. Y no voy a terminar este día como el diablo quiere. No voy a terminar este año como el diablo quiere. No voy a empezar el año como el diablo quiere. Voy a terminar y voy a comenzar como Dios quiere. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos al cielo y dígale a Dios: Señor, solo tú conoces cuáles son los planes del diablo. Muéstramelos para no enredarme en ellos, para no caer en ellos. Dígale a Dios, dígale: Señor, solo tú conoces cómo el diablo me va a tentar en este día. Ayúdame para no caer en la tentación del diablo. En el nombre de Jesucristo. Iglesia, amigo y amiga, escrito está: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Levante sus manos al cielo. El cielo está aquí. Déjese tomar por el Señor. El cielo está aquí. El cielo está aquí. Ángeles cantando. Aquí están los ángeles del Señor también. Hay ángeles danzando. Ahí está, ahí está, ahí está.